acarreo de personas. Vinicio Cerezo, las elecciones en 1984 experimentaron esto, pero no al nivel que lo vivimos ahora. ¿Qué comparación puede hacer entre aquellas elecciones y estas? Bueno, mire, hay algunas diferencias. En aquella época habían varios partidos de carácter ideológico, tenían gente muy comprometida con los partidos, con su ideología, con formar parte del partido, y por lo tanto realmente nosotros no teníamos necesidad de acarrear gente en algunos lugares muy particulares porque estaban muy lejanos a los centros de votación. Pero lo que hacía la gente era llegaba a votar voluntariamente y por su compromiso ideológico y por su compromiso con el proyecto de gobierno que estaban ofreciendo los partidos políticos. El acarreo ha sido una técnica utilizada desde la época de los gobiernos militares para obligar o comprometer a la gente a votar por cierto tipo de candidatos. Y lo que hacíamos nosotros era denunciarlos y decirle a la gente, bueno, aprovechen el transporte de los gobiernos, pero ustedes van a llegar a votar y su voto es secreto. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, muchos de los partidos que han acarreado gente durante los años durante los procesos electorales han perdido elecciones porque la gente acepta que los lleven, pero si está identificada con un proyecto político, con un símbolo y con una ideología, va y vota en secreto por el partido que corresponde, el que ellos quieren votar. Pero la diferencia ahora creo que es la presencia de la ciudadanía en todo el proceso previo a las elecciones. Esta presencia de la ciudadanía, especialmente caracterizado por jóvenes y por mujeres, va a cambiar definitivamente el destino de las elecciones en el futuro y el papel de los gobiernos de la República, porque van a tener una fiscalización, una exigencia permanente de los jóvenes y de las mujeres y de la ciudadanía en general para el cumplimiento de las tareas de un gobierno en beneficio de la población y no de sectores de interés, y para que la utilización de los recursos del Estado sea para alcanzar objetivos de bienestar, de bien común y no para enriquecer a las personas. Hablemos de la actualidad. Es primer proceso electoral donde vamos a emitir sufragio con un expresidente desaforado, obligado a renunciar y en prisión provisional. ¿Cómo marca eso el proceso, señor Cerezo, en el ánimo de la gente? ¿Alienta o desalienta a la gente a participar en estos comicios, según usted? Yo creo que los alienta, porque en este momento, tanto en lo nacional como lo internacional, lo que se siente es una admiración por lo que ha logrado el proceso político guatemalteco. Si no hubiera renunciado al presidente, si no estuviera sindicado a los tribunales la vicepresidenta y el presidente, sino que se hubiera fracasado en ese intento y el Ministerio Público y CICIG no hubieran cumplido con lo que la gente esperaba de ellos, probablemente hubiera desalentado el proceso y la gente se hubiera sentido muy incómoda y hubiera seguido en la actitud de anular el voto o abstenerse de participar, porque hubiera perdido la fe y la confianza en el proceso institucional. Pero en este caso en particular yo creo que lo logrado estimula la participación de la gente y los empodera. Yo quiero aprovechar esa respuesta, pero también aprovechar que estamos con un político de cepa. Ha dicho en su primera respuesta que la participación de los jóvenes y esas masas que se han movido hacia la Plaza de la Constitución inciden en este proceso electoral. Y ahora mismo le responde a Paola que definitivamente esta incidencia va a cambiar los resultados. ¿Qué resultados se prevén? ¿Se puede hablar de una previsión a esta hora? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que no se puede prever los resultados. Es decir, incluso la encuesta de Prensa Libre decía que tenía un amplísimo margen de inseguridad en las respuestas, porque se hizo 2 semanas antes de lo que sucedió posteriormente. Exactamente. Y a pesar de que algunas encuestas indican, la verdad es que las encuestas indican resultados diferentes. Y yo creo que los resultados van a ser más inesperados de lo que los candidatos. ¿Cómo? ¿La clase urbana va a incidir y va a modificar completamente el escenario que predecían esas encuestas? Mire, yo tengo la impresión de que esa diferencia entre la clase urbana y la clase rural, o el sector rural y el sector urbano, empieza a ser mínima. Porque es indudable que Guatemala es uno de los países del mundo que mayor cantidad de comunicación tiene a través de los celulares. Y yo estaba averiguando unos datos que más del 75% de la gente tiene teléfonos inteligentes. O sea que ahora en el interior del país también están participando de todas las formas
de los mecanismos de comunicación alternativos, es decir, el Twitter, el Facebook, bueno, los memes, todas las cuestiones están influyendo definitivamente en la opinión pública y creo que están produciendo un impacto que va más allá de lo que pueden apreciar las encuestas, que siempre son, por ser físicas, tienen que hacerse con mucho tiempo de anticipación y por lo tanto los resultados 15 días o un mes después en esta velocidad de la comunicación puede cambiar muchas cosas. Por lo tanto, hay 3 personas que podrían estar en la segunda vuelta, pero donde va a cambiar definitivamente el voto es en los diputados, tengo yo la impresión. Hay muchísima, e incluso hay un dato que no nos habíamos dado cuenta. El Tribunal Supremo Electoral sí anuló muchas de los candidatos que eran los tradicionales y que habían movilizado antes a la gente de una manera irregular. Primera vez en las encuestas, al menos en esta de Prensa Libre reciente, figuraba en la primera posición de intención de voto para diputados un partido que no es de los punteros para presidenciables. Ahí marca ya una tendencia, nos hablaba de eso el entrevistado anterior. A futuro, el presidente que elijamos hoy o en noviembre de segunda vuelta, ¿a qué ciudadanía se va a someter en su fiscalización, en sus exigencias? ¿Cuál es la diferencia del país que recibió Otto Pérez Molina en enero de 2012 al que va a recibir el ganador? Es una diferencia absoluta. En primer lugar, no habíamos apreciado en la elección del presidente Pérez la importancia que iba a tener, ya lo sabíamos estadísticamente, la importancia que iba a tener que la mayoría de la población es menor de 30 años de edad, en primer lugar. En segundo lugar, la mayoría de los electores son mujeres. Yo personalmente creo que las mujeres tienen una actitud mucho más proactiva, mucho más interesada en las cosas y eso va a marcar diferencias fundamentales. Y se notó en las protestas que se celebraron desde el 16 de abril. Es decir, la presencia fue muy joven y mucho de jóvenes y de mujeres. Y esto definitivamente es derivado de la comunicación que tienen los jóvenes a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Y por lo tanto, esto va a marcar definitivamente el futuro del país. Yo tengo la impresión que estamos terminando con la elección de Otto Pérez que se realizó hace 3 años y medio, a 3 años y meses, una etapa del proceso democrático del país. La primera etapa, que era la etapa de consolidación, una etapa que le tocó estrenar a usted. Y yo estrené. Pero nos tomó 30 años. ¿Cómo? Nos tomó 30 años esa primera. Así son los procesos democráticos. En Estados Unidos, yo siempre pongo ese ejemplo, en 1874, Lincoln, en su discurso de Gettysburg, señaló cómo era la democracia, la famosa frase del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y decretaron con la guerra de secesión la independencia, es decir, la abolición de la esclavitud. Ganaron una guerra, pero fue hasta 1962, o sea, 98 años que terminó el apartheid con el Bill of Rights de Johnson. Por lo tanto, se tardaron casi 100 años la gente afroamericana para lograr los verdaderos derechos que habían sido emitidos con 90 años de anticipación. Y la misma Revolución Francesa, es decir, la Revolución Francesa empezó, tuvo muchísimos problemas, tuvo personajes brillantes como Napoleón, pero ya no eran democráticos, sino que eran autoritarios, y fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que la Quinta República estabilizó el proceso. Por lo tanto, 25 años, como decía la canción, 20 años no es nada. La verdad es que 25 años para una etapa de consolidación democrática es importante. Fíjense, 3 elementos de esa consolidación. ¿Qué conquistamos? Mire, el primero que conquistamos es que Serrano se quiere volver dictador. Y a través de los mecanismos legales lo obligan a renunciar, se tiene que retirar y se reestabiliza el sistema. Lo que sucedió en esa época fue la reforma constitucional, que no fue necesariamente buena para el país y debilitó al proceso democrático de alguna manera. Segundo, tenemos 7 elecciones de presidentes libremente electos que nadie ha protestado y eso nunca había sucedido en el país. Tercero, redujimos de un ejército de 50,000 efectivos a 16,000 aproximadamente y se hizo sin que el ejército
protestara. Ahora el presidente está siendo sindicado, la vicepresidenta tuvo que renunciar y el ejército emitió un comunicado que decía que ellos son apolíticos, que ellos tienen un deber constitucional y que ellos respaldan al cargo y no a la persona. Esos son cambios fundamentales, pero además, lo último, muchas manifestaciones cada semana para protestar. La gente demostró una civilización impresionante, llevaban hasta su bolsa para recoger la basura. Un periodista holandés me dijo, eso ni en Holanda sucede. Y además, usted sabe, el gobierno, y hay que reconocérselo, no hizo ni un acto de represión. Por lo tanto, tenemos el pueblo metido en el proceso político, es el nuevo actor, los medios de comunicación son otro actor fundamental y todos han sido respetados en el marco constitucional establecido desde el principio del proceso democrático. Vinicio Cerezo ha enumerado grandes conquistas, grandes logros de esta etapa democrática. Es el invitado que inauguró prácticamente todo este proceso, pero ahora debemos ir a un enlace con nuestro compañero Sergio Osegueda. Él le da seguimiento a una denuncia que usted ya observó a través de nuestra transmisión y desde el colegio La Patria en la zona 2 confirma esa denuncia planteada por nuestro colega Sebastián Aguilar. Muchísimas gracias, compañeros. Pues esta vez nosotros nos hemos trasladado hasta las instalaciones del centro de votación ubicado en el Colegio La Patria en la zona número 2, luego de una serie de denuncias que se han registrado por parte de ciudadanos en este centro. Por lo menos alrededor de 6 a 7 casos se han brindado por parte de jóvenes en los cuales aseguran que no aparecen en el padrón electoral y la respuesta que se les da es que sencillamente no se tiene o no se hizo una debida o una correcta actualización de los datos. Hemos hablado con el encargado del centro de este lugar y él asegura que no se trata de jóvenes, sino que son única y exclusivamente personas de la tercera edad quienes no actualizaron los datos respectivos al momento pues de poder inscribirse en el centro de votación. Es más, nosotros justamente tenemos acá con nosotros a nuestro compañero también, Sebastián Aguilar. A nuestro compañero pues justamente le tocaba emitir su voto en este lugar y él se encuentra también con esta situación. Sebastián, pues si nos pudieras comentar un poco acerca de qué fue lo que sucedió en el momento de emitir el sufragio. Pues es lamentable. En 2 mesas donde mi número de empadronamiento debí haber estado, me dijeron de que no aparecía mi nombre en el padrón que ellos tienen, que es un libro. Voy a la mesa del Tribunal Supremo Electoral para que ellos me digan en qué lugar me toca votar de este centro de votación y me dijeron que no aparecía en el padrón porque cuando actualicé mis datos, el mismo Tribunal Supremo Electoral cometió el error de actualizar mal mi número de PI y que era desafortunado, pero no aparecía en el padrón y que no se podía hacer nada. Cuando digo cómo esto puede ocurrir, me dijeron que es un tema recurrente, que solo en este centro ya pasó 5 veces y monitoreando redes sociales hay mucha gente que le ha pasado esta misma situación, que no se puede hacer nada. Bueno, justamente con esta situación y con esta denuncia que el mismo Sebastián pues también nos ha compartido, hemos tratado hasta el momento pues buscar algún tipo de solución, ya que los encargados de los centros de votación pues solamente pues tienen una información muy escueta. Estamos tratando de buscar en este caso a Leonel Escobar, el encargado de la elaboración de padrones, para determinar qué es lo que ha sucedido en este tipo de situaciones y qué pueden hacer los votantes que se encuentren con este tipo de situación. En cuanto tengamos cualquier información, pues también nosotros se las estaremos haciendo llegar. Mientras tanto, vamos a regresar con ustedes allá al estudio principal. Muchas gracias, compañeros, por esta información que ustedes nos actualizan y que ya se convierte en una noticia sobre esos problemas que están teniendo los votantes en diferentes mesas para emitir su sufragio. Vamos arriba con nuestros compañeros Carlos y Brenda. Adelante. Además, antes de hacer este enlace, despedimos acá en el set central al expresidente de la República, el señor Vinicio Cerezo, con quien tuvimos una interesante conversación sobre lo que sucedió en su época, lo que está pasando y lo que se va a enfrentar el presidente que resulte electo. Vamos arriba con Carlos y Brenda. Adelante, chicos.